Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión del Semillero de Investigación Finance and Management. En esta sesión queremos hablar sobre un software que se llama Tableau. Para esto tenemos como invitado al profesor Néstor Santos. Él durante 20 años se ha dedicado a empresas de tecnología como fundador, socio y consultor. Tiene experiencia en la gerencia empresarial, dirección de proyectos de investigación e innovación, con experiencias exitosas en sus salidas a mercado. También es profesor universitario desde el 2002 en maestrías, especializaciones y pregrado en el área de negocios, gerencia internacional y estrategia de empresas de tecnología y salida al mercado. Él también es consultor en estrategia de valor agregado para productos y servicios en el sector público y privado. Actualmente es coordinador del montaje del Centro de Procesamiento y Analítica de Datos Territoriales del Departamento de Santander desde la Gobernación de Santander. Bienvenido, profesor. Es un placer tenerlo acá en una sesión del Semillero. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchísimas gracias y nada, pues honrado de que me hayan tenido en cuenta para el día de hoy trabajar con ustedes, pues este tema tan interesante que es el de analítica de datos. ¿Cuánta gente tenemos en Gracias, la sala? profe. Bueno, profe, tenemos 44 participantes de la Oh, comunidad WIS y externos. muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces nada, sigo sus indicaciones, tú me cuentas y ya estamos viendo la pantalla y ¿cuándo comenzamos? Podemos comenzar ya mismo, profe. Estamos viendo tu pantalla, se ve perfectamente y también la cámara. Bueno, vale, perfecto. Pues la cámara no tan perfecto, ya no se veo tan perfecto, pero bueno, pues miremos aquí la presentación. Eh, Durante la siguiente hora y poquito más, hora y 30 minutos tal vez, ahora de pronto si se nos van las preguntas, pues tomemos un poco más de tiempo. Vamos a estar revisando el concepto de la analítica cuantitativa desde la perspectiva de los negocios, es decir, desde la perspectiva de negocios y trabajo con los clientes, cómo la analítica de datos realmente se convierte en una herramienta hoy más que nunca totalmente necesaria y cómo específicamente la herramienta con la que vamos a trabajar hoy es la herramienta de Tableau, que es una de muchas herramientas que existen para hacer analítica de datos, pero que tiene la particularidad pues, de ser la herramienta número uno en este momento en cuanto a temas de analítica para el sector empresarial. Entonces, pues empecemos de una vez y entremos de una vez en materia. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar esta agenda el día de hoy. Sobre esta agenda, entonces vamos a mirar pues, una introducción rápida del tema de analítica, los tipos de los gráficos y de tableros. O sea, ¿qué es un gráfico de levantamiento de analítica? ¿Qué es un tablero? Algunos elementos de preprocesamiento, etiquetado de datos, es decir, ya en el momento mismo de presentar la información, cómo la etiqueto, cómo la presento, cómo marco la información, cómo visto la información. Recursos adicionales, algunos recursos adicionales que les voy a entregar pues para que quienes están interesados entonces puedan ir avanzando de una vez en el estudio de esta herramienta, bien sea que ya tengan problemáticas para solucionar o que sencillamente deseen prepararse para un futuro. Asimismo, pues quienes desean hacer ejercicios, entonces dónde encontrar series de datos, dónde descargar las licencias del Tableau y bueno, procedimientos adicionales. Y finalmente, pues cerramos con unos espacios para preguntas donde buscamos que, por supuesto, lo que vemos durante el día de hoy, pues lo podamos complementar y nos queden las cosas claras. Pero antes de comenzar, vamos a revisar qué sí y qué no. Qué sí es analítica y qué no es analítica. Entonces, bajo esa, entonces, analítica no es replicar lo que hacemos en Excel en otro software, porque es que en este otro software lo hacemos mejor. No. Recordemos que cada línea de la gestión de los datos tiene su razón de ser. Excel sigue y seguirá siendo por muchísimos años la herramienta número uno para los cálculos.
Recuerden, desde siempre que nos enseñaron Excel, Excel es una hoja de cálculo. Y como tal, el poder del Excel no se reemplaza con ninguna herramienta de analítica. Como que hay tendencias, depende de dónde revisemos nosotros las fuentes, dicen, no, es que todo lo que puedo hacer con Excel, no, son dos cosas totalmente diferentes. No se trata de replicar, ni de decir, es que con Excel hago unos gráficos más feos, pero entonces aquí los hago más bonitos. No, tampoco es eso. La analítica no es el software. Es importante que recordemos que la analítica no la hace el software. El software es una herramienta para ayudarnos y para hacernos más fácil la vida, es decir, para hacernos más fácil el entender y el procesar datos y extraerles información. Muchas veces dicen, no, es que yo no sé de matemáticas, pero voy a aprender analítica. No, tampoco. Vamos, la analítica precisamente es una de las fases finales del estudio de la matemática. Yo debo presentar las cosas que matemáticamente analicé. Y si yo no sé qué analicé, pues difícilmente voy a saber qué presentar. Entonces, ¿requiero conocimientos de matemática? Sí requiero conocimientos de matemática para ser analítico. ¿A qué nivel? Al nivel que mi necesidad particular lo exija. Es decir, si yo soy un analista de la industria petrolera, pues debo conocer los modelos matemáticos que la industria petrolera opera. Si yo soy un analista o quiero hacer análisis financiero, pues por supuesto que debo tener unas muy buenas bases de matemática financiera. Si yo soy analista de marketing en empresas, tanto en el mundo físico como ahora en el mundo digital, pues debo tener conocimiento de la matemática sobre la cual se soportan los modelos, por ejemplo, de clusterización, de targeting, de posicionamiento de consumidor. Si no, pues difícilmente voy a sacarle el provecho a una herramienta analítica. Y también hay que tener en consideración, pero entonces la analítica es solo para científicos. No es solo para científicos. Digamos, médicos son en este momento, no voy a decir que estudiantes, pero sí son personas con las que estoy trabajando en este momento en analítica, epidemiólogos, son personas con las que estamos trabajando y acompañándolos para que hagan procesos de analítica, de la cual yo, en mi caso, por ejemplo, no soy experto. Yo no soy experto en salud, no soy experto en epidemiología, pero acompaño a epidemiólogos para que hagan sus modelos y sus cuadros de análisis específicamente para su área de conocimiento, que es la epidemiología. Primero, ¿qué debo hacer antes de empezar a abrir el software y decir, vamos a pasar este dato y esta serie y la montamos y hacemos una presentación de datos? ¿Qué pregunta inicial quiero responder? Entonces, lo primero, antes de enfrentarme o de decidir, bueno, voy a abrir un software de analítica. Es decir, oye, ¿yo qué estoy buscando responder? Eso tengámoslo presente, que durante todo el trabajo de esta tarde, entonces lo vamos a estar revisando. También recordarles que esta presentación está siendo grabada y como tal, seguramente al final nos indicarán el procedimiento para poder acceder a ella y algunos recursos adicionales que la universidad, por supuesto, tiene listos para ustedes. Pero eso, digamos, en el transcurso de la charla lo iremos revisando. Entremos de una vez, entonces, a la estructura del software, del Tableau. Cuando ustedes se enfrenten al Tableau, es decir, hacer la instalación del aplicativo, permítanme lo abro, ya lo tengo abierto, se van a encontrar con esta interfaz de usuario. Esta interfaz que tiene, vamos a recorrer muy rápidamente, a la izquierda, tiene las conexiones que voy a generar. Vamos, en la analítica, yo hago precisamente conexión a datos y a fuentes de datos que yo quiero analizar. No es exclusivo de archivos de Excel ni de textos planos. Como ustedes pueden ver, me puedo conectar directamente a un archivo que puede ser
de la naturaleza general que conocemos, Microsoft Excel, textos, archivos texto, archivos de intercambio de información de JSON, archivos que vienen en formato PostScript, archivos espaciales, si yo quiero hacer análisis geográfico, archivos estadísticos, o me puedo conectar directamente a un servidor, bien sea que su especialidad o su área de trabajo esté limitada a datos y series de datos que usted tiene en su escritorio o en su empresa, o que sean datos que vienen de terceras partes, como por ejemplo las bases de datos de Amazon Redshift, que usted haga analítica de sitios web, entonces me puedo conectar directamente a Google Analytics, puedo conectarme a cualquier tipo de conectores web y adicionalmente Tableau trae toda esta serie de conectores predefinidos. Si yo hago mercadeo o hago análisis en mis tiendas de Alibaba, de Amazon, toda mi información web de Google, me puedo conectar directamente a fuentes de Dropbox porque decidí ahí intercambiar los archivos con otras personas, a fuentes de hojas electrónicas en Internet, a fuentes de MySQL, me puedo conectar a SAP directamente en su versión de SAP HANA, me puedo conectar a procesadores de gestión de trato con los consumidores, como es el Salesforce, y si ninguno de esos me es suficiente, pues entonces me puedo conectar a cualquier tipo de base de datos a través de conexiones JDBC. Es decir, es ilimitado, o si la JDBC tampoco me sirve, pues me puedo conectar directamente a una base de datos en unas conexiones de ODBC. Esto es, digamos, la primera parte del Tableau. Adicionalmente, Tableau me ofrece unas posibilidades de ir a buscar datos que yo puedo preservar dependiendo de la estructura de licenciamiento que tenga mi empresa. Digamos, para temas más robustos, me puedo conectar a un servidor específico de Tableau que yo haya definido en la empresa. Esta entonces es la interfaz. Después, en el centro, él me va a presentar, pues, como los software tradicionales, como los últimos archivos en los que he trabajado. Y a la derecha, por tratarse de una herramienta que tiene un gran contenido de capacidades web, pues entonces tengo conexiones a tutoriales, conexiones a foros de usuarios, conexiones a videos de entrenamiento y demás elementos propios pues, del Tableau. ¿Qué pasa después? Cuando yo digo en Tableau, bueno, voy a generar una conexión. Entonces, por ejemplo, digo, voy a generar una conexión a un archivo de Excel, lo busco dentro de mi computador, lo cargo. En este caso yo ya tenía aquí uno precargado, que me va a mostrar el Tableau. Me va a mostrar la estructura sobre la cual están esos datos. Por ejemplo, estos datos, entonces todos están organizados en columnas y está cada columna con su respectivo nombre o encabezado, que son los encabezados que voy a utilizar para hacer análisis. ¿Qué debo resaltar acá, por ejemplo? Entonces, la primera vez que yo me conecto a esa serie de datos, entonces cada columna me identifica a través de, digamos, de su motor interno inteligente, el Tableau, el tipo de dato que es. Me dice, por ejemplo, el número, el ID de la orden, yo te lo he identificado como un tipo de cadena o string. Me dice la fecha de la orden, yo la he identificado, yo el Tableau, como un campo de fecha, la fecha del envío, el modo del envío, y así consecutivamente. Por ejemplo, me dice el nombre de la ciudad, el nombre del estado, el nombre del país, se lo he identificado como un dato de tipo geográfico con un rol definido. Y esto yo no tengo que prepararlo previamente. Lo único que debo tener presente es que sigan unas estructuras básicas de operación dentro del tema analítico. ¿Cuál es la estructura más básica de operación cuando estoy trabajando con archivos fuentes? Que en la primera fila de la serie de datos que yo estoy cargando estén los títulos de las columnas. ¿Que necesito que todas las columnas estén completas y no tengan valores nulos? No, no lo necesito. Puedo tener series de datos que las cuales les falten, estén incompletas. Todo eso lo voy a poder analizar dentro del Tableau. ¿Por qué? Porque una de las consideraciones es precisamente empezar a revisar esas conexiones. Ahora, ¿cuántos datos puede cargar y cuántos datos me muestra Tableau acá en esta previsualización?
Aquí me está mostrando los primeros 1000 registros de esta tabla que he precargado. ¿Qué más puedo yo hacer en este espacio? Sencillamente con esa conexión, mirar cuál es la hoja que estoy utilizando. En este momento voy a utilizar la hoja de las órdenes y posteriormente sencillamente me voy a pasar en el aplicativo en la parte inferior izquierda a trabajar en la primera hoja. La estructura acá inferior es muy similar a los software que hemos estado acostumbrados a manejar a lo largo de nuestra vida profesional o académica. Por ejemplo, el Excel, que tiene las múltiples hojas de trabajo en la parte inferior. Tableau también tiene las múltiples hojas de trabajo en la parte inferior. Cuando entro al aplicativo, entonces yo, ¿qué tengo o qué veo a la izquierda del software? A la izquierda. Entonces, el aplicativo me dice, venga, yo creo que estas columnas que le identifiqué, el tipo de datos, yo considero que estas son dimensiones y que estas son medidas. No es que no las pueda cambiar, sí, pero Tableau automáticamente me las carga y me dice, venga, estas dimensiones o estas columnas, yo creo que son dimensiones para poder hacer análisis y que estas otras de acá corresponden a medidas. Entonces yo entro y puedo empezar a validar el concepto. Digo, oiga, el cliente, ¿del cliente qué tiene? Tengo el nombre del cliente y el segmento al que pertenece. Adicionalmente, los agrupé, vamos, puedo hacer grupos de datos. ¿Esto para qué? Cuando tengo, por ejemplo, múltiples elementos dentro de una serie de datos pues, difíciles de manejar por la extensión. Yo puedo tener 50, 80, 100, 200 ítems descriptivos de un único elemento y pues es más fácil si empiezo a agruparlos para poder generar las partes correspondientes al análisis. Ahora pues con ejemplos vamos a ir mirando qué es esto de las dimensiones y qué son las medidas. Después tengo unos sets de grupos, yo puedo hacer agrupaciones, puedo manejar adicionalmente parámetros para hacer la analítica, aquí yo he precargado unos también. Tengo unas herramientas básicas de analítica que ya me las trae el aplicativo por defecto, que ya me las recomienda para hacer presentación descriptiva, para hacer modelamiento y para hacer alguna personalización en modelos de predicción, si es el caso. Después, tengo un área de trabajo sobre la cual hago las diferentes analíticas y en esa área de trabajo está una encabezada por columnas y filas, que son las variables, tanto las independientes y las dependientes con las que voy a hacer análisis. Esto en cuanto a la estructura básica del Tableau. Ahora pues vamos a ir haciendo el recorrido. ¿Qué pasa con el Tableau y con el proceso de analítica? El proceso de analítica nace, por supuesto, desde una pregunta a contestar. Y es importante uno conocer qué recursos generales tengo yo para utilizar dentro de mi ejercicio. Lo primero de ellos es qué tipos de gráficos tengo, qué tipos de gráficos hago. Digamos que en la mayoría de los casos, las personas que se enfrentan a la analítica, en principal es, bueno, ¿y cómo voy a desplegar mis datos de una manera inteligible, de una manera útil realmente para el que lo está viendo? Debo hacer una tabla cruzada, debo hacer un gráfico de barras, y entonces a veces me quedo sin una línea base de trabajo. ¿Qué es lo que recomienda Tableau y qué es lo que se recomienda dentro del universo de analítica? Pues entender que hay cuatro líneas fundamentales para el despliegue y la presentación de los datos. La primera de ellas es cuando, oiga, yo quiero hacer comparaciones. Y cuando quiero hacer comparaciones, permítanme, acá voy a cargar el apuntador láser, acá. Cuando quiero hacer comparaciones, es decir, vamos a comenzar por acá, por comparaciones. Mi primera impresión es decir, entre términos,
o entre elementos. Entonces, si voy a hacer comparaciones entre elementos de dos variables, pues lo recomendable es utilizar unos gráficos de columnas. Si yo voy a hacer comparación entre elementos, pero donde voy a usar una sola variable por elemento de comparación, entonces puedo hacer un ejercicio de tener múltiples gráficos de columnas metidos dentro de una tabla. Ahora, si yo voy a hacer comparación entre diferentes categorías, entonces puedo usar tanto barras horizontales como barras verticales. Si lo que yo quiero hacer o lo que pretendo analizar es una comparación a lo largo del tiempo, es decir, cómo en el tiempo algo ha cambiado, pues entonces estoy hablando o de pocos o de muchos periodos. Es decir, si voy a hablar de muchos periodos, entonces puedo utilizar gráficos de tipo cíclico, de tipo nube, araña, o puedo utilizar datos de líneas donde no tengo o no haya presente de manera muy clara información cíclica, es decir, donde no haya estacionalidad del gráfico. ¿Por qué? Cuando yo estoy hablando de muchos periodos, ¿no? Si hay estacionalidad dentro del gráfico y son muchos, pues se me va a perder visualmente en dónde está la estacionalidad. Ahora, si por el contrario, son pocos periodos que voy a analizar, entonces puedo tener pocas categorías o muchas categorías en gráficos de líneas. Ahora, si lo que yo voy a hacer son relaciones entre dos variables, o puedo utilizar los gráficos de dispersión, y si quiero hacer relaciones entre tres variables de manera simultánea, pues entonces utilizo un gráfico de dispersión, pero le pongo una componente adicional encima, y es el tamaño del elemento que estoy visualizando. Ahora vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero hacer distribución, quiero representar distribuciones, entonces si es de una sola variable, pues voy a utilizar barras histogramas o líneas de histograma. Si es de varias variables, pues entonces los gráficos de dispersión. Y el cuarto elemento, pues no es el último, pero digamos es tal vez las cuatro más encontradas, de composición. Entonces, oiga, mire, yo quiero hacer un análisis de cambio en el tiempo. Entonces, es un análisis de cambio en el tiempo para pequeños periodos. Entonces, puedo utilizar las barras apiladas al 100%, es decir, donde todo me representa el mismo periodo de tiempo y sencillamente voy a ver las variaciones de cada categoría. Si lo que quiero hacer es un análisis relativo de categorías con relación al tiempo, pues entonces utilizo barras apiladas, pero no al 100%, sino dentro del valor relativo que corresponde. Si son muchos periodos, entonces yo puedo utilizar áreas apiladas, donde todo representa el 100. Y si son temas relativos en periodos relativamente de pocos periodos, pues entonces puedo utilizar las áreas apiladas también, pero no necesariamente hacia el 100%. Finalmente, digamos, en composición, si es una composición de variables que son estáticas y no son dinámicas en función del tiempo, pues la más común y la que siempre voy a encontrar es la de la torta, cuando entonces estoy mirando como una simple representación del total, lo puedo meter en una torta. Algunas consideraciones especiales, pues vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Hay una gráfica especial que se llama la gráfica de cascada, que es para acumulación de valores con respecto al tiempo. De manera estática, entonces, por ejemplo, cómo se conforma un producto, cómo está conformada una categoría de equipos de ventas, cómo está conformada una categoría de indicadores financieros en la compañía, y el tema acumulativo del total, como categorías, qué peso y qué valor relativo tienen dentro de un total, entonces utilizo los mapas de calor. ¿Cómo empiezo la experiencia dentro del tabló? Entonces vamos a ir mirando una por una, vamos a ver 5, hoy vamos a ver 5, hay muchas más, pero vamos a ver 5, que son medidas de comparación, barras de tipo espacial, mapas de calor o mapa geográfico, en temporalidad las líneas, de comparación de variables, entonces vamos a usar 2 de dispersión, seguramente alcanzamos a incluir la tercera para ver el tamaño, y de números explicativos, por supuesto, el tema de tablas y cómo manejamos con tablas resaltadas. Entonces, la primera de ellas, entonces, es comparación entre ítems. Entonces, podemos usar columnas o líneas a lo largo del tiempo. En esta serie de datos que yo he precargado,
Permítanme aquí, voy a quitar el apuntador. Y en esta serie de datos que yo he precargado, ¿qué hay? Hay pedidos de una empresa. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, vamos a mirar las categorías de productos, tengo acá en dimensiones, y sencillamente esto es arrastrar, seleccionar y arrastrar al área de trabajo. Selecciono la categoría y la voy a arrastrar al área de trabajo. Y él de una vez, de esa serie de datos, sin necesidad de yo hacer nada más, me dice, usted tiene en esa serie de datos estas tres categorías. Estas tres categorías que se llaman muebles, insumos de oficina y tecnología. Y recordemos que estamos trabajando en una hoja de análisis. Y vamos a ponerle una medida. Dice, estamos hablando, oye, están las categorías, es cierto, pero vamos a compararlas. ¿Y qué vamos a comparar? Entonces, dentro de las métricas, en este caso y en esta serie de datos, entonces tenemos descuentos, utilidad, margen de utilidad, cantidad y ventas. Entonces voy a tomar la medida de ventas y sencillamente la voy a arrastrar. Tengo varias opciones. La arrastro directamente a la tabla o la arrastro a los indicadores superiores de columnas y filas. Si la arrastro arriba al indicador superior de filas, como acabo de hacer, entonces el tabló automáticamente me pone unas columnas. Y me pone unas columnas, en este caso, horizontales, para representar los datos. Tableau tiene una particularidad y es que yo le puedo dar deshacer las veces que quiera. No hay límite para el deshacer. Voy a hacerlo nuevamente, voy a tomar las ventas y las voy a poner acá en la tabla. ¿Cuál es la diferencia? Si yo la pongo directamente en la tabla que me presentó, me presenta el valor. Si yo la arrastraba a la columna, él me busca automáticamente generar la representación gráfica. Voy a volverlo a hacer. Entonces, nuevamente, voy a tomar, en este caso, la categoría de productos acá y la cantidad y la voy a poner acá arriba en la columna para ver el gráfico. Esto, digamos, es la primera comparación que voy a hacer entre elementos. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer una comparación a lo largo del tiempo, es decir, en función del tiempo. Entonces, en función del tiempo me dice, utilice una línea. Digamos, la recomendación lo que me dice es, utiliza una línea porque es la forma más fácil de entender. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? En la parte inferior del tablón, tengo la opción de tener nuevos espacios de trabajo. Voy a abrir un nuevo espacio de trabajo. Y en ese espacio de trabajo vamos a responder la pregunta de cómo son las ventas en función del tiempo para las categorías. Vamos a responder esa pregunta. Entonces, nuevamente, tengo las categorías, pero entonces nuevamente, tengo las ventas, pero entonces ahora vamos a decir en función del tiempo. Entonces vamos a mirar adicionalmente la fecha de orden de esas ventas. La puedo poner dentro de mi espacio de trabajo superior o la puedo arrastrar a la tabla directamente. Ahora, automáticamente el tabló me reconoce que estoy trabajando con unas fechas y en la parte superior derecha, él tiene unas recomendaciones de gráficos. Es decir, yo estoy en esta hoja y él me dice, mire, usted puede utilizar estos gráficos y creo que esos gráficos pueden ser útiles para representar los datos que usted tiene en esa pantalla. Voy a seleccionar el de líneas y en el de líneas automáticamente el tabló me dice, me las representa. Es decir, me pone acá muebles, artículos de oficina y tecnología. Teniendo en el X, pues la continuidad del tiempo, 2016, 2017, 2018, 2019. ¿Qué más sucede? Yo puedo cambiar los elementos de la continuidad. ¿Por qué los puedo cambiar? Pues voy a mi fuente de datos y en mi fuente de datos, en la fecha de orden, yo tengo mes, tengo día y tengo año. Lo que quiere decir que si yo quiero hacer análisis por meses, por días,
por trimestres, por cuatrimestres, por semestres, lo voy a poder hacer porque tengo la fecha completa, es decir, no tengo solamente el año. ¿Cómo hago o cómo me enfrento a ese tipo de situaciones en el tablón? Voy a ir nuevamente aquí a la hoja de trabajo y hay unas particularidades de los campos de fechas, y es que las fechas yo las puedo trabajar en modo discreto y en modo continuo. Acá tengo mi fecha, entonces ¿dónde puedo modificarlo? Voy a ir en el tablón a la parte superior de trabajo y despliego de la fecha todos los elementos descriptivos. Esos elementos descriptivos, entonces me dice, oye, quiere hacer un filtrado, quiere mostrar el filtro, quiere cambiar el formato, mostrar el encabezado, y diferentes opciones adicionales. Pero adicionalmente tengo acá las funciones uno pareciera que tuviera repetidas, ¿no? Pero año, cuarto, mes, día o más, y nuevamente año, cuarto, mes, día. Es que yo puedo hacer en continuo y en discreto. En este momento estoy en continuo, pero le voy a pedir ahora que me muestre mes a mes. Entonces, ¿qué hizo? Me puso automáticamente en el eje de las X los meses, comenzando en el mes más antiguo hasta el mes más nuevo. Y tengo nuevamente acá las categorías. Vamos a ir, digamos, en la sesión de hoy, digamos, no es una sesión de fondo en ningún tema en particular, pero sí vamos a tocar muchos tópicos y capacidades que tiene el tablón. Y preguntas que yo me pueda hacer. Yo digo, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero ver solamente un año? Entonces yo le puedo decir al tablón adicionalmente, vamos a utilizar filtros. Entonces en la segunda columna de la presentación de mi tablón, tengo las páginas, tengo los filtros y tengo la gestión de las marcas, es decir, de los elementos o los componentes del gráfico que estoy visualizando. Entonces acá voy a utilizar nuevamente la fecha de orden y la voy a arrastrar al filtro. Voy a decirle siguiente, voy a utilizar entonces para el filtro los años, siguiente, cuando le digo siguiente, él va y lee mi serie de datos, lee esa columna y me trae y me dice, mire, en esa columna de años hay 2016, 2017, 2018, 2019, ¿cuál quiere usar? Le voy a decir que los utilicemos todos. Le voy a decir OK, pero adicionalmente ahora en el filtro voy a desplegarlo y le voy a decir muestre el filtro. ¿Qué pasa cuando le digo muestre el filtro? A la derecha de la ventana, en la parte superior, ustedes pueden ver acá los años que están representados en este gráfico. Si yo desactivo el 2016, si desactivo el 2017, si desactivo el 2018, entonces me queda solamente el 2019. Y así, es decir, no quiero mirar solamente el 2018, entonces tengo solamente el 2018. Entonces, de esa manera, puedo representar el análisis. Ahora, seguramente algunos estarán preguntando, ¿y cómo supo qué valor en las Y representar? Ella sí, ¿no? ¿Cómo supo qué valor en las Y representar? Él también internamente me hace sugerencias. ¿Qué acabo de seleccionar? Acabo de seleccionar dentro de las ventas y voy a la medida que él me está representando. Y me está representando la suma total de registros para ese año en ese gráfico. Yo puedo representar el promedio, la mediana, puedo hacer el conteo. Además, si yo quisiera saber cuántos pedidos se hicieron en febrero de ese año, pues entonces yo voy y le digo, no, cuénteme cuántos registros hayan en ese año que correspondan al 2018 para esas tres categorías. Y registro sencillamente cuenta. Entonces le doy contar y entonces me dice, mire, para el febrero del 2018, en la categoría de tecnología, hubo registro de 16 ventas. Para el 19 para muebles y de 48 para suministros de oficina. Yo puedo decir cuánto fue el valor promedio de la venta en cada mes y lo puedo graficar y de esta manera tan rápida puedo yo ir interactuando con el tablón. Voy a darle aquí deshacer para que sigamos acá en los valores. Sigamos acá en la presentación.
¿Qué tengo ahora en posibilidad también de trabajo? Oiga, yo puedo trabajar en composición. Y en composición puedo trabajar en árboles, puedo trabajar en columnas o puedo trabajar en áreas en el tiempo. Vamos a revisar entonces, por ejemplo, acá. Vamos a hacer otro ejemplo en otra página. Entonces, por ejemplo, voy a decir, oye, aquí yo quiero ver la representación en los 3 años de las categorías. Es decir, esto mismo que acabo de hacer en líneas, pero quiero verlo en columnas para cada año. Digo, ok, perfecto, no hay problema. ¿Qué voy a hacer? Voy otra vez a mirar las categorías, voy nuevamente a mirar las ventas y nuevamente voy a mirar entonces las fechas para los años. Pero ahora le voy a decir, quiero mirar en las columnas del valor total representado para cada año y si me voy ubicando sobre la columna, pues entonces yo puedo entender cuál es la categoría y el aporte al valor. ¿Qué más puedo yo hacer? Yo puedo decir, oiga, este gráfico sí es interesante, pero pues en un golpe de vista, pues yo quisiera ver más información. Perfecto. Yo tengo unas opciones dentro del tablero ahora que se llaman las marcas. Ya se las había nombrado en la parte anterior, previamente, pero entonces ahora se las voy a mostrar. Entonces yo digo, oiga, yo quiero que dentro de cada columna me muestres la suma de las ventas. Ok, perfecto. Entonces selecciono ventas y lo voy a arrastrar acá a las marcas y le voy a decir a la marca, ponga la etiqueta. Es decir, tomo la marca y la pongo en la etiqueta. Y me está mostrando las ventas de ese producto. ¿Qué elemento está presente en Tableau y en casi todos los software de analítica? Que cuando yo paso el mouse sobre el elemento de análisis, él me trae algo que se llama el tip look, es decir, una rápida mirada a cómo está compuesta esa información. Entonces, de una vez me trajo mi muebles del 2016 y el valor de la venta, pero adicionalmente yo los puedo dejar de una vez ahí representado. Ah, es que quiero también poner el año, pues entonces el año, como les había dicho, lo arrastro a filtro, lo selecciono los años, le digo siguiente, selecciono todos los años, ok, y aquí rápidamente le digo muéstreme el filtro y acá lo tengo a la derecha y puedo mirar todos los años o solamente el 2018 o sobre el 2017. O mirar el 16 contra el 19, a ver cómo ha sido la variación. Quiero revisar algunos temas particulares. Entonces ahí tengo una rápida representación de cómo utilizar las barras apiladas. Otra cosa que yo quiero hacer, yo digo, oiga, sí, venga, esto está interesante, pero bajemos un poco más. Bajemos entonces ahora a mirar dentro de esa categoría cómo están las subcategorías y cómo es el aporte de ellos. Digo, perfecto, entonces voy a seleccionar las subcategorías, que ya es un listado bastante más robusto, y dentro de las subcategorías lo mismo, voy a decirle, muéstreme las ventas, y cuando yo lo arrastro de esa manera, entonces está incluyendo todos los años y todas las categorías, porque lo que seleccioné fue el nivel inferior. Entonces voy a decirle acá al tablero, vamos a poner de filtro las categorías, las 3 efectivamente, y adicionalmente voy a poner de filtro la fecha de la orden también y los años. Es decir, otra vez todos los años, ok, y voy a decirle muéstreme los filtros a la derecha con los que voy a trabajar. Pero eso ahí es bastante interesante, pero si yo le digo, muéstreme esta composición, en esta composición él me está mostrando, y yo veo en un golpe de vista muy fácil, y muy fácil de identificar, que los teléfonos con relación a las etiquetas o a los suministros o al arte tienen un valor relativo sumamente grande en el tema visual. Y como tenía activados los filtros arriba a la derecha, pues entonces puedo decir otra vez, venga, sí, miremos solamente para el 2018, pero no vamos a ver todas las categorías, sino solamente tecnología. Entonces, bueno, está más o menos distribuida, o sea, no hay una diferencia enorme en la categoría tecnología, pero vamos a mirar entonces los suministros de oficina.
y en suministros de oficina puedo ver que sí hay una variación grande con relación a los elementos que hacen parte de esa categoría. Eso en relación a estos gráficos que estamos viendo acá. ¿Qué más puedo yo hacer dentro del tablón? Yo puedo decir, oiga, venga, vamos a generar unos histogramas, vamos a ver un análisis de líneas de histograma y vamos a comparar variables. Y entonces, por ejemplo, que yo puedo decir, vamos otra vez a abrir una nueva página y voy a comparar variables, es decir, dos elementos que yo diga, ¿será que tienen alguna relación entre esas variables? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, vamos a revisar si las ventas y los descuentos, una persona que la arrastré donde era, si las ventas y los descuentos acumulados tienen alguna relación, pero entonces aquí me dice, listo, las ventas totales y el promedio de descuentos. Digo, no, quiero que me muestres la suma de descuento, la suma total, pero adicionalmente quiero representar estos valores en conteo relativo. Entonces, bueno, allá tengo un valor en la parte superior. Entonces uno dice, bueno, puede que sí haya alguna relación. Pero ¿cómo hago, digamos, para representar múltiples valores a la hora de hacer un scatter plot? Entonces puedo seleccionar, por ejemplo, acá ventas, cantidades y ventas. Selecciono las dos y me dice, sí, listo, mire, usted para hacer un scatter plot o un gráfico de dispersión necesita al menos dos o más, o de 2 a 4 medidas. Entonces ahí seleccioné dos, las voy a arrastrar. Tengo las dos medidas. Uy, ¿qué pasó? Entonces lo que hice fue cambiar la medida, la cambié a dimensión. Medidas, cantidades, profits, medidas, cantidad y descuento. En este caso, descuento y cantidad. Y me representa, digamos, solamente la intersección de esos datos para esta variable en particular. Digamos, ahora en el siguiente paso, digamos, le voy a mostrar cómo entonces los agrego y hago una desagregación de punto a punto para poder comparar si en el incremento de las cantidades cambia la relación, por ejemplo, de la utilidad. Digamos, son cosas que puedo hacer con el tablón fácilmente. Ahora, por ejemplo, yo puedo decir, vamos a representar múltiples variables para hacer relaciones de analítica. Entonces, por ejemplo, voy a presentar algo aquí de una vez. Yo puedo decir, vamos a mirar en el estado. En el estado, digamos, es una variable de tipo geográfico. Tableau me puede identificar estados prácticamente en cualquier país. No tiene que ser solamente en los Estados Unidos, ¿no? Yo tengo aquí ejemplos, yo les puedo mostrar trabajos de clase o trabajos que hemos hecho con los alumnos, incluso a nivel de municipios en Colombia, porque el tema global de identificación de estados y países, digamos, es un tema que está estandarizado. Entonces, yo solamente arrastré el estado y pues él me reconoce, oiga, son estados que hacen parte de la ubicación, que yo ya la agrupé, y en la agrupación tengo países, estados, ciudad y código postal. Entonces puse en este estado estados y automáticamente él lo que hace es traerme el mapa y ponerme encima la capa de la identificación, es decir, cada estado. Me paro encima, lo único que me muestra es el nombre del estado, pero no me muestra nada más. Si yo quiero ver las ventas, ¿qué debo hacer? Arrastrar las ventas a las marcas. Cuando arrastre las ventas a la marca y tengo en consideración que en unidad de medida estoy viendo la suma, cuando me pare encima, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar las ventas en el estado. Pero de esa manera yo digo, para mí no es claro todavía en cuál estado vendí más o en cuál vendí menos.
yo quisiera que hubiera un círculo, una burbuja que me dijera, oiga, la más grande es el que más vendió, la más pequeña el que menos vendió. También en la gestión de la marca tengo esa posibilidad. Tengo varias, tengo color, tengo tamaño, tengo etiqueta, tengo detalle y tengo algo que se llama el tooltip, y el tooltip es precisamente esto, yo lo puedo también modificar. Entonces voy otra vez a seleccionar las ventas, pero la voy a arrastrar al tamaño. Cuando la suelto en el tamaño, entonces pareciera que se desaparecen las esferas, pero entonces vamos a revisar por qué. Voy a hacerle clic acá y voy a decirle, no, deme más tamaño en las esferas, de manera pues que yo los pueda visualizar, y entonces ya puedo ver, listo, entonces la más grande es la que tiene más ventas, vamos así, uno pudiera decir arriba a la derecha, esta esfera que es el estado de Nueva York, abajo a la izquierda la de California, de pronto acá la del centro, la de Texas, pero entonces, ¿qué más puedo yo empezar a hacer? Puedo decir, cámbieme la forma de la etiqueta, o puedo cambiar el tip, puedo decirme muéstreme las marcas, es decir, muéstreme la marca, muéstreme el valor, de una vez, como para que yo vea el gráfico y tal, de una vez me puso el valor. ¿Qué más puedo yo hacer? Porque a veces el valor uno dice, bueno, sí es interesante, pero pues puedo decir, no, pongamos un nivel de colores a esas esferas, de manera que yo entienda que la que está más hacia cierto tono es la que más vende y la que está más hacia cierto tono es la que menos vende. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar las ventas y lo voy a poner en colores. Otra vez estoy editando la marca. Entonces la suelto y me muestra, digamos, en tonos de azules. No son tan fáciles de entender. Yo le hago clic nuevamente a colores. Puedo editar la paleta de colores. Tengo paletas automáticas, todas estas representaciones. Puedo hacer representaciones personalizadas. Y hay, digamos, unas paletas que me ayudan y quiero decirles qué significan, las paletas Diverging. Las paletas Diverging que trae Tableau son paletas que pueden ser identificadas incluso por personas que tienen problemas de identificación de colores. No solamente el azul contra el verde contra el rojo, no, digamos, personas que tienen problemas en la identificación de colores, entonces estas tabletas permiten que se pueda hacer. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar la de verdes, pero le voy a decir que utilice 5 pasos de color. Yo puedo cambiar acá cuántos pasos quiero. Y la coloco, entonces bueno, tengo 5 pasos de color acá en la representación. O puedo cambiarla y en los colores decirle que utilice 7, 8 pasos de color. Cambio un poco más y pues ya me ayuda un poco más a entender la visualización gráfica de esos resultados. Ahora, los tableros. Entonces, ¿qué es un tablero a la hora de hacer analítica? Entonces, un tablero, ese es como el resumen, esa es la parte prácticamente final donde yo voy a visualizar la información que es más importante para alcanzar uno más objetivos, es decir, para entender de manera muy fácil. Digamos, el tablero, la forma o el ejemplo más fácil para entenderlo es el tablero del carro. En el tablero del carro yo tengo la medición de la velocidad, la medición de las revoluciones, bueno, no todos los carros la tienen, pero es como lo que por costumbre yo he percibido. Velocímetro y el tacómetro. Velocidad a la que voy, revoluciones a las que da mi motor. Esos dos son elementos que yo veo con un solo golpe de vista. ¿Qué medidas o qué elementos monitorea hoy en día un carro? Cientos, pero cientos de elementos. Y no se trata de ponerlos todos ahí apeñuscados o todos metidos dentro del mismo tablero, ¿no? Sino aquellos que sean importantes para alcanzar el objetivo. Y es que a qué velocidad voy. Va sobre reproduccionado el motor. ¿Cómo? En una sola vista, de forma que pueda ser monitoreada rápidamente con una sola mirada. Otra definición de otro autor, dice un dashboard, un tablero es una representación visual para monitorear condiciones y facilitar interpretaciones. Entonces, algún ejemplo. Entonces, oiga, esto es un tablero de ventas. Entonces, donde yo tengo aquí en la parte superior, ventas totales, número de tratos, promedio de la venta, ingresos por cada persona.
puedo tener filtros de fechas que puedo mover. Tengo acá abajo entonces el desempeño del equipo de ventas y el desempeño por cada cuarto en los años. ¿Qué hace el tablero? Explica lo que sucede y hay algo importante y es que los tableros sean una representación neutral ¿de qué? De los hechos. Otra recomendación es que los tableros por sí solos se expliquen, pero también recordar que debo incluir guías dentro de ese tablero. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar algunas consideraciones. Entonces, ¿qué hace un buen dashboard? Entonces, responde a un grupo de preguntas claras, sigue una narrativa e invita a interactuar, es condensado, es decir, se presentan resúmenes y excepciones, por supuesto, también de los datos. Si yo estoy representando ventas y no estoy representando el 2016, es importante que el tablero me deje ver que el 2016 no está presente. Es específico y es personalizado para la audiencia. Es decir, una cosa es hacer un tablero para poner en un periódico web y otra cosa es hacer un tablero para estar en una junta directiva donde me están haciendo preguntas y yo estoy permanentemente haciendo el cambio del modelo. Este caso particular es importante que paremos acá un momento y decirles a ustedes que el tema de los informes a las juntas directivas cambian totalmente. Digamos, hoy en día ya no tiene ningún sentido desde el punto de vista gerencial que le digan a un trabajador, ármeme el informe para la junta, entréguemelo por un email, pero usted por acá no se aparezca. Y entonces llegan a la junta y le muestran a usted una foto y alguien, un miembro de la junta, levanta la mano y dice, venga, y sí, ahí está el comparativo de años, pero ¿qué pasaría si queremos mirar por las subcategorías? Ah, bueno, doctor, vamos a guardar acá el dato y vamos a mandárselo a estadística para que entonces haga el análisis y nos lo devuelva dentro de 15 días, ¿no? Esas cosas ya no pueden pasar. Digamos, yo ya no puedo ir a una junta directiva sin una herramienta analítica. Y si voy con el Excel, pues no lo voy a responder tan fácil esa pregunta. Entonces, digamos, también para eso es la analítica. Vamos, para empezar a tomar decisiones mucho más rápidas y más asertivas. ¿Qué más debe tener un buen tablero? Es apoyar contexto, el contexto, es decir, para el contexto le pongo texto, para que de manera clara yo oriente a la persona que está mirando esos datos. Porque es que si no, yo puedo representar datos que si bien no son falsos, pues tampoco lo son del todo ciertos. Y puedo inducir a errores. Y fundamental, hacer uso estratégico de los colores. Hay otra cosa que es importante tener presente y es cómo nosotros como seres humanos leemos, y no lo olvidemos. Nosotros leemos los libros, las páginas web, el celular, arriba a la izquierda, es lo primero que vemos. Después, ¿qué hacemos? Después no nos vamos así en orden juiciositos, no, miramos arriba a la izquierda, después miramos el centro, miramos abajo y después volvemos a recorrer. Entonces, de esa manera es importante que cuando presente los tableros tenga yo presente cómo la gente lo va a leer. Este es un ejemplo a la derecha. Entonces, distribución arriba a izquierda. Entonces, el enfoque de este gráfico o este tablero que tienen ustedes a la derecha es un enfoque geográfico, ¿cierto? Donde si yo lo veo así rápidamente, lo primero que diría es, me está representando información geográfica, y abajo, entonces me está representando cómo cambia esa información con respecto al tiempo, y después la parte más inferior del gráfico me está diciendo las categorías. ¿Qué representa ese gráfico? Entonces, ¿dónde vieron a Pie Grande en los Estados Unidos? Un ejemplo, estos son ejemplos directamente de la compañía Tableau, estos no son ejemplos míos. Pero ¿qué pasa si yo cambio la forma de presentar el gráfico? Y yo digo, es la misma información, pero entonces ahora yo la titulo de una manera diferente. Y digo, las veces que han visto a Pie Grande están en descenso. Y entonces tengo arriba un gráfico donde veo fácilmente en primavera, en verano, en otoño, en invierno. Entonces, cuando ha sido visto Pie Grande. Y abajo tengo el dato geográfico. Cambia lo que quiero presentar, pero la información es exactamente la misma. Y lo único que cambié es como en dónde pongo cada dato.
Pasemos entonces aquí, por ejemplo, a nuestro tabló. Entonces ya miramos aquí cómo construir 6 hojas. Vamos a mirar un ejemplo de cómo construir un tablero. Tengo las hojas y después de las hojas, en el botón penúltimo, tengo la posibilidad de construir tableros. ¿Cómo se construyen los tableros en Tableau? Se construyen con las hojas, es decir, con las hojas que yo armé. Y entonces acá, cuando me paso a tablero, tengo varias cosas en la primera columna que vamos a recorrer, digamos, rápida, pero de manera que las podamos entender. Voy a decirle en dónde va a ser visualizado ese reporte. ¿Va a ser visualizado en un teléfono? O por defecto vamos a decirle que ese informe va a ser visualizado en un browser, en un navegador web, en un portátil, va a ser metido en una presentación de PowerPoint, en una historia, en una hoja paisada, en una hoja de formato carta, de formato legal. Pues todo eso yo lo puedo personalizar acá, no lo voy a mover en este momento, digamos, y lo voy a dejar como viene por defecto, que es en un navegador web. Después, ¿qué tengo? Tengo el inventario de las hojas que analicé. Entonces, en la primera hoja, ¿yo qué tenía? Entonces tenía las categorías. ¿Qué hice? Las seleccioné y las arrastré a mi área de despliegue de información. Entonces la arrastré y la solté a la derecha. En la segunda, entonces tenía yo las ventas acumuladas por año. Vamos a hacer una cosa bien hecha acá y la voy a arrastrar acá y tengo el gráfico acá en la parte inferior. ¿Qué tenía en la tercera hoja? Digamos, el aporte por categoría. Entonces la voy a arrastrar y la voy a soltar acá. Entonces ahora tengo el aporte por categoría. Tengo el aporte por categoría, tengo las categorías, es decir, la cantidad de pedidos por categoría, tengo el comportamiento de los años, y adicionalmente hice una última, donde habíamos hecho un ejercicio geográfico. También puedo seleccionarla y decir, vamos a poner eso acá en la parte inferior. Vamos a ponerlo acá en esto, porque entonces aquí esto queda feo. Vamos a ponerlo acá, vamos a darle más espacio. Vamos, yo puesto lo puedo seleccionar y manualmente ajustarlo. Por ejemplo, esta última, pues ahí no se está viendo bien, pero esta última sí la puedo mover acá para tener alguna representación. Esta, pues no necesito tanto espacio porque al fin y al cabo son pequeñas. O puedo ir a la hoja, invertir los ejes y en el dashboard pues me quedan invertidos los ejes. ¿Qué cuidado debo tener? Decirle que esto me lo ajuste a la vista completa, de manera que entonces en el dashboard también esto lo ajuste a la vista completa y me ajustan acá las categorías. Entonces ahí construí un dashboard muy rápido, pero pues eso no es suficiente. ¿Qué cuidado debo tener yo en la analítica? Acuérdense que desde el comienzo dijimos pues, que lo que íbamos a hablar no es solamente de Tableau, sino de cómo hacer analítica. Entonces, ¿yo qué quiero enfatizar? ¿Yo qué quiero enfatizar en este tablero? Quiero enfatizar las ventas en cada año, quiero enfatizar la cantidad de pedidos de cada categoría, quiero enfatizar los estados, tenerlo presente. Y a partir de eso, entonces, generar la información o representar la información en la analítica que estoy haciendo. ¿De qué manera? Pongo arriba la información más valiosa, el qué, cuándo, dónde, qué, por qué, cómo. Paso a detalles importantes y finalmente termino con información de tipo general. ¿Qué me permite el Tableau? Él me permite, oiga, venga, sí, usted tiene todo ese mix ahí de gráficos, pero yo quiero ponerle un título. Entonces tengo una serie de objetos a la izquierda que me permite insertar en el tab y yo digo entonces ventas corporativas por categorías ACME SA. Entonces vamos a decirle acá sencillamente que OK.
Vamos a ajustar esto. La visualización. Arrastro acá arriba. Tengo el título. Yo lo puedo editar. Vamos como cualquier editor de texto que ustedes usen frecuentemente. Le cambio el color. Le cambio el color de la letra. Emite, OK. Ventas por categorías, categoría ACME-SA. Hasta ahí vamos. Digamos, en este gráfico de acá de la hoja 3, ¿qué es? Como aquí yo no veo aquí, veo ventas, sí, pero me dice Sheet 3, ¿no? Entonces digo, no, yo quiero cambiar esto. Le doy doble clic. Él me abre una opción y entonces acá yo voy a decir, entonces, esto, ¿cómo se llama? Voy a decirle, estos son ventas anuales por categoría. Le digo OK y cambio el valor. Esto acá, entonces, ¿qué tengo? El total de pedidos por categoría, entonces le hago doble clic, lo mismo, entonces vamos a cambiar. Total de órdenes por categoría, le digo OK, lo voy cambiando la etiqueta. En este gráfico de acá, que era la hoja 3, que tengo yo representado, tengo representada las ventas totales mes a mes para las 3 categorías. Entonces, vamos a ir otra vez acá. Entonces, las ventas totales mes de cada categoría, OK, y voy etiquetando. Acá, entonces, en el 6, tengo las ventas totales por estado. Y digo, OK. Entonces, tengo ahí el estado. Y aquí tengo el digamos, una primera versión demasiado fácil y rápida de lo que es un tablero. Sin embargo, no diría, listo, estoy listo. No, resulta que los tableros, la idea es que yo tenga filtros con los cuales los usuarios pueden interactuar. Es decir, el usuario diga, oiga, venga, está bien, pero déjeme a mí trabajar, déjeme a mí filtrar. Que la información más importante esté en el cabezote y esté centrada a nivel de filtros, pues ya miramos cómo se hace. Que inicie con el nivel de jerarquía más alto y avance en detalle para análisis precisos y no mezclar más de 5 libros de trabajo. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5 hojas. Aquí en este caso filtramos 1, 2, 3, 4 en este análisis. ¿Y qué voy a hacer? Voy a seleccionar esta hoja y le voy a decir, utilícela como filtro. Es decir, acá a la derecha, en la parte superior, tengo un botoncito, le digo, utilícela como filtro. A esta también le voy a decir, le úsela como filtro. A estas dos, a la de categoría y a la de año. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este tablero? Que yo tengo en el primer gráfico, un segundo, me perdí el mouse, muebles en azul, suministros de oficina en naranja y tecnología en rojo. ¿Qué sería una buena práctica? Que estos 3 de acá tenga yo los muebles en azul, el office supplies en naranja y la tecnología en este rojo. ¿Cómo lo hago? Entonces voy a la hoja, que en este caso fue la primera, y puedo decirle la categoría, colóquemele colores. Sencillamente la tomé y la arrastré y él de una vez definió la paleta de colores. Si me voy al tablero, coinciden los colores. ¿Sí se fijan? Es decir, voy teniendo consistencia en la representación gráfica del resultado. Eso es un tema importante. ¿Y por qué es importante? Porque la siguiente diapositiva, ¿qué nos dice? Vamos a evaluar rápidamente la calidad de un dashboard. Información arriba o arriba a la derecha, información clave, ¿listo? Arriba o arriba a la derecha, información clave, que me permita ser filtrado, sí. Que las etiquetas y leyendas estén cerca de la visualización, sí. Ventas anuales de la categoría, ventas por estado, es decir, la etiqueta está
en lo que estoy visualizando que evitar múltiples paletas de colores. Precisamente eso fue lo que acabo de hacer. Es decir, no hacer un juego de múltiples paletas de colores, sino que haya consistencia y usar menos de 5 visualizaciones en el gráfico. Ahora, ¿qué más puede hacer Tableau? Vamos, aquí apenas estoy en la parte de trabajo, pero yo voy a decir, oiga, yo quiero ahora que esto me lo presente, y lo puse en modo de presentación. Cuando lo pongo en modo de presentación, se lo envío a alguien, lo pongo en una página web, lo pongo en la intranet de la empresa, o se lo mando a alguien para que lo vea con el visualizador de Tableau, pues la persona que está trabajando sobre la herramienta, pues tenga la posibilidad, él mismo, de decir, oiga, no, yo quiero ver solo el 2016, o quiero ver solo el 2017, o el 18, o el 19, o aún, quiero ubicarme sobre el gráfico, hacerle clic en suministros de oficina y que me ajuste todos los demás gráficos. Quiero hacerle clic en las ventas de tecnología para el 2017 y que me ajuste el gráfico de ventas totales mes a mes, solamente para la categoría, y adicionalmente en el mapa me puso las del territorio. Y quiero que quites los años a analizar, entonces yo lo puedo hacer fácilmente. Y si finalmente no quiero, pues entonces le doy clic en escape y vuelvo a tener toda la representación, digamos, de mi gráfico. Entonces esto es de manera bastante simple, que el usuario pueda jugar con los datos y rápidamente él mismo cambiar la información. Sigamos acá. Entonces, hay un tema importante que es también nosotros entender cómo funcionamos como seres humanos y cómo es nuestro preprocesamiento a nivel sensorial, es decir, cómo funciona nuestro cerebro. Pareciera un tema ligero, pero es un tema realmente importante tener presente. Les voy a hacer una pregunta y les voy a mostrar una información de la cual quiero que extraigan la respuesta a esa pregunta en 3 segundos. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿cuál mes tiene las ventas más altas? Y les voy a dar 3 segundos. No es fácil, ¿cierto? Te empieza uno, uy, no estaba listo. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Nombre los 3 meses con las ventas más altas. Pero ahora le voy a dar un poco más de información, es decir, una representación cierta, pero que tiene un poco más de información. Pregunta, entonces, nombre los 3 meses con las ventas más altas. Y nuevamente le voy a dar 3 segundos. Y pasa lo mismo. Entonces, otra vez, me perdí. ¿Qué hace la analítica? ¿O para qué es la analítica y visualización de datos? ¿Para qué? Acuérdense las preguntas. ¿Cuáles son las ventas más altas y en qué meses? Y yo quiero en 3 segundos ser capaz o menos de identificarla. Voy a mostrarles un gráfico que hace el análisis, pero adicionalmente tiene en consideración condiciones de visualización. Eso, yo miro con un solo golpe de vista, yo puse en color las 3 más altas y que corresponden en la línea a los meses de la venta más alta. Eso es analítica. ¿Qué otras herramientas me puedo valer? Me puedo valer de la longitud de las líneas, me puedo valer de utilizar el grosor de líneas, me puedo valer de orientaciones, de tamaños, de formas, enmarcarlas, su posición relativa con el eje X o con el eje Y, análisis de clústeres, qué tipo de color utilizo, si utilizo colores o gamas o intensidades, puedo jugar con eso. Los colores para categorizar, entonces miremos acá nuestro Tableau nuevamente, salgámonos del modo de presentación, miremos acá, esta era el análisis de árbol que tenía, y lo tenía por categoría. Entonces, por ejemplo, yo decir, oye, vamos a poner todos los elementos, es decir, aquí tengo las subcategorías, pero estoy filtrando por categoría, y voy a decirle en categoría, utilíceme la categoría en el color. A ver, deshacer. Tengo
sillas, muebles, tan, tan. Tengo la representación de las subcategorías, pero fíjense lo fácil que es seleccionar sencillamente categoría y póngala en color suelto y me cambia el gráfico y me dice, mire, por colores esta es la redistribución. Y me lo redistribuye otra vez en temas que empiezan a tener un sentido visual mucho más amplio y mucho más detallado de mi ejercicio. Es decir, cogió cada categoría y en cada categoría generó la construcción de la visualización de los valores relativos de las ventas. ¿Acuerdan? Entonces las ventas, nuevamente lo pongo yo aquí en la etiqueta y lo puse y puedo ver el valor de la etiqueta desde lejos, digamos, y tiene sentido en el tamaño del gráfico que estamos representando. ¿Qué más puedo yo hacer? Seguramente muchos de ustedes se han enfrentado a tabular encuestas, pero vamos en 1 hora y 10 minutos. Recuerden que esto está quedando grabado y que ustedes lo van a poder retomar y mirar en cualquier momento. Y además de una información adicional que ahora la universidad les va a entregar para que puedan tener, digamos, una mucho mejor referencia de Tableau y de qué recursos adicionales la universidad entrega para que ustedes puedan continuar trabajando o profundizar si lo desean. En este punto, muchos de ustedes se han tenido que enfrentar a tabular encuestas y hay una en particular, un tipo de pregunta que se llama las preguntas de escala de Likert. Cuando yo estaba en la universidad hace más de 20 años, uno siempre le salía corriendo a tabular las encuestas que tuvieran escala de Likert, porque uno decía, no, yo a qué horas voy a tabular eso, ¿cómo lo tabulo? Pues acá les voy a mostrar un ejemplo que tengo yo ya precargado. Pero primero déjenme, les voy a mostrar el documento del cual viene. Esta es una parte de la encuesta. Entonces la encuesta le dice, por favor indique qué tanto describe las siguientes afirmaciones. Acuérdense, no me describe nada, me describe poco, me describe mucho, me describe completamente. Tengo las preguntas acá y le pido a alguien que marque una X. Y después tabule eso. En el que les estoy mostrando, en esta hoja de Tableau que les estoy mostrando, bueno, y fíjense en una cosa, yo puedo tener varias sesiones de Tableau abiertas en mi computador. No tengo que tener una única, yo puedo abrir varias, en este caso tengo abiertas 2. Tengo acá las dimensiones, obviamente tengo aquí bastantes más que la otra tabla que estoy usando. Dentro de esas dimensiones he definido yo una conversión especial que se hace para las preguntas de Likert y las tengo representadas acá en esta tabla. Entonces, esta pregunta de 31, ¿qué tan bien lo describe? Entonces, tengo de una vez el porcentaje de cada respuesta. Y aquí a la derecha, como pueden ver, tengo acá nada, muy poco, algo, muy bueno y poco completo, en los mismos colores que están representados a lo largo de la tabla. Entonces, de esa manera, digamos, yo puedo hacer un filtrado fácil. Ahora, como tengo también los filtros, y en este caso, pues, digamos, eran unas preguntas para unas categorías, unos colegios, yo puedo decirle, bueno, muéstrenme para todos los colegios, y es el ejercicio, como yo les digo, el ejercicio era una junta directiva. Sí, esos son todos los colegios, pero muéstrenme solamente el colegio final. Ok, es ese. Ahora muéstrenme solamente el colegio Luis Carlos, es ese. Muéstrenme solamente la escuela normal superior, es ese. ¿Qué otra cosa es importante, por ejemplo, presentarles a ustedes? Esto es un archivo que puede cambiar, que yo puedo agregarle 1000 registros más, 3000 registros más, puedo agregarle 10 o 20 colegios más, siempre y cuando utilice el mismo instrumento, y mi módulo de analítica no va a cambiar, porque cuando yo digo, oiga, vamos a ver cómo se actualizó, vuelvo y cargo, y toda la función de analítica sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo es un ejercicio de programación de análisis. Ahora, recomendaciones. Aquí ya vamos a ver para ir finalizando. En la analítica yo puedo utilizar saturaciones de colores cuando estoy dentro de la misma categoría y dentro de esa misma categoría quiero ver variaciones. Ejemplo, bueno, este no. Ejemplo, este que estamos viendo acá. Quito acá y le digo dentro de la misma categoría
Es decir, utilizo, ¿qué? Utilizo saturación de colores. De la misma gama, entonces lo saturo más, más clarito. O cuando estoy haciendo análisis cuantitativos o tipos numéricos, es decir, en tablas de datos. Bueno, aquí no hicimos ninguna, pero lo pueden hacer fácilmente ustedes, donde entonces en la tabla de datos lo mismo tengo las ventas. No, mentira, hagámosla acá rápido. Vamos acá a hacer la hoja. Vamos a mirar entonces la categoría, la subcategoría y las ventas. Y el año en el cual lo envié, las ventas totales. Pero entonces ahora yo quiero mirar fácilmente sobre este ejercicio de acá los valores totales. Entonces fíjense, lo único que hice fue arrastrarlos y seleccionar acá en Tableau el gráfico superior que se llama las tablas resaltadas. Entonces, otra vez, estoy dentro de las mismas categorías mostrando totales de ventas y lo construyo sumamente rápido. Ya que construí la tabla, entonces quiero mostrarles, digamos, unos elementos adicionales acá de cómo puedo yo hacer analítica visual. Es decir, yo puedo hacer ejercicio dentro de mi tabla. Y, por ejemplo, esta es una de resumen que se llama totales. Cuando yo la arrastro, él me dice, oye, yo quiero ver subtotales, suelto, y me pone una fila adicional, sin yo hacer nada, de subtotales. Puedo arrastrarla, es decir, muéstreme los totales, o el gran total en la última columna, insérteme una, y de la misma manera, insérteme un gran total de columna inferior. Esto es una rama muy rápida que puedo hacer sobre el Tableau, que en algunos casos puede ser muy interesante, sobre todo en análisis financieros, en análisis de movimientos de grandes cantidades de productos que a veces a ojo es muy difícil identificar. Entonces mi ojo va y se centra específicamente sobre eso. Después yo me paro encima y el tooltip me dice, oiga, esos datos están metidos dentro de esa variable. Mantener la identidad de colores, pues ya lo hemos mirado precisamente en los ejercicios, es decir, una vez yo asigne un color a un atributo, por favor ser consistente con el uso de ese color. ¿Para qué? Para eliminar confusiones en el gráfico y que haya una identidad de trabajo. Hay algo que es importante y yo se lo recomiendo tanto a las personas con las que trabajo a nivel profesional como a los estudiantes, y aquí es, digamos, lo que voy a decir, tiene todo el sentido, es utilice preconcepciones sociales o empresariales para los colores. Es decir, si usted va a presentar un gráfico donde me va a decir la diferencia de uso de un producto, la tendencia de uso de un producto de hombres y mujeres, pues utilice colores que socialmente de una vez me generan una preconcepción. ¿Por qué? Porque es más fácil interpretarlo. Ahora, que es que sea machista, no, o sea, eso es diferente. Es decir, haga uso de preconcepciones, es decir, socialmente o empresarialmente, ese color, ¿qué representa? Ah, es que socialmente ese color representa entonces a un cierto partido político, use ese color. Que es que ese color representa a cierta bebida de gaseosas, use ese color. Que es que ese color representa cierta marca de vehículos, use ese color. Que ese color utiliza o representa a cierto país, use ese color. A eso me refiero con esto. Pero hay que ser cuidadoso, digamos, acá hay una recomendación que nos da Pablo, es tenga cuidado de no convertirse en el próximo Vincent Van Gogh, de abusar de los colores como están a la izquierda, sino, oiga, sea más precavido, discreto, y que los colores realmente representen algo y que se pueda entender. Lo otro, que no le tenga miedo al espacio en blanco, si ya son recomendaciones de presentación de los gráficos. En los títulos, ser muy conciso en el título, es decir, que el título haga que el usuario comprenda rápidamente la intención de quien hizo el análisis y adicionalmente le permite una narrativa que permita seguir y operando y recuperar la información en el futuro. Por ejemplo, este que decía, ¿cuántas veces se ha visto pie grande a lo largo del tiempo? La otra, ¿qué tan rápido vamos? Oiga, me dice, ¿qué tan rápido? Y pum, de una vez, color resaltado, rojo, de un salto. La otra, entonces, el número de muertes en Irak. Entonces, fíjense el color, hacia abajo, rojo. Y de una vez ese título me dice, hijo, muchas veces, ¿qué son? Son datos que están representando muertes. Ahora, ¿qué más? El contexto va mucho más allá de los títulos. Aquí en este
¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Aquí está. En este tablero, vamos acá, nuestro tablero, que se me hizo el tablero, acá está nuestro tablero. Yo puedo decir, tengo acá el gráfico, pero yo también puedo decirle a este de acá, ventas anuales de categoría, perfecto. Y le puedo decir, haga clic sobre la categoría. Ups, qué pena. Vale, otra vez. Clic sobre la categoría que quiere profundizar. Vamos a cambiarle acá el tamaño para que se vea bien presentadito. Ok. Clic sobre la categoría que desea profundizar. Cuando me voy y me paro acá, entonces acá están los títulos y dice clic sobre la categoría que quiere profundizar. ¿Eso qué será? Le hago clic y profundizo. Le hago clic y profundizo. Le hago clic y profundizo. Eso es lo que quiere decir, que los títulos o el contexto va más allá solamente del texto que tengo arriba. ¿Qué otro cuidado debo tener? Los ejes. Ojo, 2016, 2017, 2018. ¿Qué tengo en las Y, ventas? ¿Qué tengo en el eje X de este gráfico? Mes de la orden y el año que corresponde. ¿Qué tengo en este de acá? El título de la subcategoría. Es decir, no olvidar representar o mostrar los títulos de los ejes y los títulos de los gráficos de manera que tengan lógica y valor. Es decir, adicione contexto y texto donde se requiera a la hora de hacer análisis. Y Tableau me lo permite. Los tooltips, ya les mostraba qué son, me permiten aprovechar los datos al máximo. Y aquí vamos a mirarlo, por ejemplo, si yo me paro acá en este, mis estado de California, ventas, 50,000. Vámonos a la hoja donde construí el gráfico y tengo entonces acá el tooltip. Entonces tengo acá el tooltip que corresponde a este gráfico. Entonces yo lo puedo cambiar. Y puedo decirle, vamos a insertar, aquí dice las ventas, sí, son ciertas, pero vamos a insertar la hoja, vamos a insertar suma de ventas, pero entonces le voy a escribir el total de ventas. No, mentira, mi total no. Ventas totales. Vamos a poner un tamaño más grande. El valor de las ventas también lo voy a poner en un valor grande, pero lo voy a poner en un color naranja. Voy a quitar esta de acá. Voy a quitar el nombre del estado. Yo ya sé en cuál estado estoy parado. Le digo OK, me paro en el tip. Le dice ventas totales, 14,138. Como lo modifiqué en la hoja, pues también se va a ver modificado en el tablero. Lo pongo en modo visualización, me ubico y fíjense que entonces el tip está más grande. Ventas totales, 29,959. ¿Qué más puedo hacer yo dentro de ese tooltip? Dentro de ese tooltip puedo agregarle hojas. Es decir, vamos acá al tooltip y a ese tooltip le voy a decir, insérteme una hoja, que en este caso sería, pero no la vamos a embarrar. ¿Cuál quiero insertarle? Quiero insertarle esta, la de la 1. Entonces en el 6 voy al tooltip, selecciono acá, le digo insérteme la hoja, la 1. OK, ¿qué va a pasar? Cuando yo me ubique encima, me muestra las ventas totales para el estado y la desagregación de cantidades vendidas para ese estado. Como lo modifique en la hoja, entonces en el tablero, cuando lo vaya a representar y se lo va a mostrar a alguien y alguien está interactuando, entonces se va a parar encima y ve el estado. Fíjense cómo cambian los otros gráficos superiores. ¿Por qué? Porque estoy usando ese estado como referencia para mostrar acá el cambio. Digamos, esas son cosas que Tableau las puedo hacer de manera muy fácil. Perdón, entonces, algunas consideraciones finales. Entonces, pregunta, bueno, listo, todo esto está muy chévere, ¿de dónde descargo Tableau?
Entonces, pueden ir ustedes a la página de tableau.com, público en general, tienen una prueba de 14 días, es decir, para que miren si efectivamente esto funciona en su empresa o pues algo que valga la pena empezar a estudiar en detalle, pues tienen 14 días para hacer los ejercicios. Si ustedes son estudiantes de una universidad reconocida a nivel mundial, o son profesores o tutores de universidad académica reconocida, tienen un año de licencia, más una serie de recursos de formación y de capacitación que, digamos, los pueden llevar a un nivel interesante dentro del Tableau. Entonces, para eso está la descarga general y la descarga de la licencia de Tableau para estudiantes y para profesores. Una vez la descarguen, uno dice, bueno, listo, sí, pero ¿de dónde saco las series de datos que nos mostró Néstor en la presentación? Hay múltiples fuentes de datos. Yo les recomiendo estas 4. La primera es la fuente de datos públicos de investigaciones de la Universidad de Harvard. Se llama Harvard Dataverse. La otra se llama data.world. Es decir, en su navegador ustedes escriben data.world y es una gran base de datos mundial de múltiples series. Utilicen la versión gratuita. La versión gratuita para individuos, es decir, para personas. La versión corporativa vale $50,000 al año. Entonces es una que utilizan pues, grandes empresas en el mundo. Pueden utilizar datos.gov.co, en el caso de Colombia, para descargar series de datos con las que ustedes quieren hacer ejercicios. O si ustedes están más en la línea de investigación, quieren pues, profundizar y mirar datos de investigaciones, pues entonces en data.mendeley.com van a encontrar series de datos con las cuales practicar y enfrentarme a estos ejercicios. Ahora, ¿dónde más pueden encontrar información? Por supuesto conmigo, quien desee. Entonces ahí arriba a la izquierda está mi página web, sencillamente nestorsantos.com. Ustedes entran y ahí en la página web hay 3 botones, un botón para el WhatsApp y les escriben y yo procuro revisar frecuentemente el WhatsApp y pues contestarle a todo el mundo de alguna otra manera. El LinkedIn también. Le hacen ustedes clic, van al LinkedIn, me escriben. También con frecuencia estoy revisando mi LinkedIn. Y en el canal de YouTube, a veces estoy subiendo videos de temas de analítica que ustedes pueden revisar individualmente. Digamos, con esto ya completamos 1 hora y 27 minutos y pues esta es la presentación, la inducción a la analítica con Tableau. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe, por esta presentación. Creo que es de mucha utilidad para todos los presentes. Y quisiera abrir unos minutos para preguntas, si es que las hay. Entonces dejo el micrófono abierto para las personas que quieran preguntar algo. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, adelante, te escuchamos. Sí, gracias, profesor Nelson, por su presentación. Yo quisiera saber si con Tableau nosotros podemos hacer análisis de tópicos o topic modeling con Tableau. Es decir, yo tengo una serie de títulos de artículos y si yo puedo hacer clúster análisis con Tableau. Esos artículos, ¿tú tienes identificación solamente cualitativa o cuantitativa también? No, solamente cualitativa. Yo puedo bajar la lista de artículos de Scopus. Entonces tengo una Sí. lista de títulos. Entonces no sé si Tableau tiene algunos algoritmos para hacer clúster análisis cualitativo. Pues para hacer análisis cualitativo, te digo, directamente no, pero ¿qué puedes hacer? Puedes utilizar, digamos, aquí voy a cargar, digamos, esto ya está fuera de la presentación, pero digamos aquí, tú puedes cargar, por ejemplo, bueno, aquí está, no, por ejemplo, esta cosa aquí. Tú puedes generar acá campos calculados. Es decir, yo puedo crear aquí un campo calculado. Dentro de esos campos calculados, yo tengo bueno, lo normal, otra vez como en el Excel, ¿no? Tengo entonces para operaciones numéricas, para operaciones de cadena, para las operaciones de cadena, entonces depende si tú vas a buscar que contenga, que termine, que tenga, que si la fecha, que si entonces el dato izquierda, el dato derecha, reemplazar, extraer componentes. Si tú generas tu función, es decir, puedes generar
lo que es cualitativo, volverlo cuantitativo, pero sí tendrías que hacer una transformación, por supuesto, de generación de nuevos campos que contengan o tengan palabras. ¿Qué es interesante dentro del Tableau? Y es que cuando yo hago esos cálculos de búsquedas de cadenas, tú puedes tener no solamente la función de algoritmo que construiste dentro del Tableau, sino que puedes llamar una tercera parte. Por ejemplo, digamos, eso lo he visto, no lo he hecho, soy honesto, pero lo he visto es que hacen una búsqueda en contexto, en texto, perdón, en textos, pero donde hay unas tablas que se van alimentando por expertos y le van alimentando frases o le van alimentando palabras, y en la medida que tú vas enriqueciendo esas tablas, tu algoritmo sigue siendo el mismo. Entonces, sí lo podrías hacer de esa manera. ¿Sí te contesto la pregunta? Sí, gracias, muy amable. Vale, con todo gusto. ¿Hay algún También otro las pueden escribir en el chat. participante? Aló, buenas tardes. Pues agradezco mucho por la presentación, la verdad fue muy útil, pero quisiera saber si, bajo su experiencia o su punto de vista, conoce alguna fuente que sirva especialmente para el manejo de los filtros, porque si se quiere hacer algo mucho más técnico, digamos, manejar filtros que sean dinámicos, que pueden utilizar las medidas o se pueden utilizar para las variables. A través de la formulación, ¿existirá algún curso, alguna página o alguna fuente donde se pueda, digamos, profundizar un poco más estos temas? Sí, claro, directamente en la página de Tableau, digamos ahí, si bien hay unos cursos de inducción y de trabajo con las fuentes, es decir, con los tools o con el set de herramientas que trae Tableau, también hay unas comunidades muy grandes de Tableau directamente sobre el sitio donde tú puedes precisamente enfrentarte a eso. Digamos, hay cosas que no alcanzamos a ver, por supuesto, en una hora. Digamos, un curso de introducción de Tableau puede durar 100 horas, digamos, para ponernos en contexto. Pero en el tema de comunidades hay otras herramientas, por ejemplo, una que se llama historias. Es decir, tú puedes en el Tableau mirar en los filtros, ponerlos dinámicos, de manera que tú puedas ir contando una historia en la medida que manipules el filtro, bien sea por barras, es decir, barras de desplazamiento, si pones una barra y la vas aumentando, y esa barra te sirve como filtro, que utilices como filtrado datos ingresados por el usuario. Es decir, por ejemplo, ¿usted cuántos años espera vivir? Y le preguntas al usuario, ponga acá cuántos años espera vivir, tanto, y se convierta eso en un filtro para recalcular toda la presentación gráfica dentro del Tableau. Respuesta corta, digamos, a tu pregunta, sí se puede, ¿cómo? De la manera que te dije, y hay muchas más herramientas que sí te permiten hacer cosas muy pesadas en cuanto a filtrado de datos, por supuesto. Y además que, digamos, una de las cosas pues, que tampoco alcanzamos a ver acá, y es que cuando tú haces análisis en Tableau, puedes tener conectadas N fuentes de datos, ¿no? No es solamente que conectes un Excel, ¿no? Tú conectas un Excel, una base de datos de la universidad, una base de datos de la empresa, una base de datos del gobierno, una base de datos, y toda después la compilas, haces un análisis de relaciones y puedes ir generando filtrados de diferente manera. Ay, correcto, muchas gracias. ¿Tiene alguna fuente en particular donde pueda, digamos, verificar estos temas como para profundizar así de alguna forma? Porque lo que nos mostró básicamente es supremamente útil, pero ya cuando uno quiere, digamos, introducirse un poquito más a un análisis un poco más técnico, requiere algunas cosas de lo que usted dijo. Entonces, ¿alguna fuente que me pueda recomendar o algún recurso o un curso Pues mira, virtual o algo? te voy a dar dos fuentes. La primera de ellas, por supuesto, es la página oficial de Tableau. Y la segunda es precisamente la universidad. La universidad déjame confirmo acá, sí, María Paula, entonces para que por favor estemos pendientes. La Universidad Industrial de Santander está precisamente en este momento en proceso de lanzar un curso al mercado de Tableau, precisamente de 100 horas. Entonces, digamos, quienes estén interesados en que les envíen información por el chat, por favor pueden dejar su nombre y su correo electrónico. Y si quieren también su celular, pues para que los llamen y les cuenten de qué se trata. Pero entonces, digamos, esas dos, digamos, te recomiendo. La de Tableau oficial,
la puedes recorrer, no hay ningún problema, vas a encontrar seguramente la gran mayoría de las respuestas a tus inquietudes. Y la otra, a nivel de cursos, pues te puedo recomendar uno que precisamente la Universidad Industrial va a sacar, digamos, en poco tiempo, no te sabría decir cuándo, pero es un tiempo que la Universidad Industrial de Santander va a sacar, y los invito pues a que en el chat dejen su nombre, su correo electrónico y su celular para que les manden información. Y por lo demás, pues como te digo, hay muchas fuentes, unas no tan fáciles de entender, otras estructuradas, otras no estructuradas, pero la gran mayoría, digamos, de los casos puntuales que necesites resolver, vas a encontrar en Internet muchas herramientas en diferentes lugares. También no te sabría recomendar uno en particular, digamos, porque la parte por la que yo he aprendido al Tableau, digamos, ha sido durante varios años, mirando unas, otras y sobre todo enfrentándome a problemas, pero bueno, de eso se trata. No Perfecto, sé, muchas gracias. con todo gusto. María Paula, yo no sé cuánto espacio tengamos más para preguntas, tú nos dirás. Pues si alguien más tiene la última para cerrar ya como este tiempo. Bueno, creo que nadie más tiene preguntas, entonces ya damos cerrada como la sesión de hoy. Muchísimas gracias, profe, por su colaboración, por toda la presentación que nos hizo. Muchísimas gracias a todos por participar y gracias a las personas que se están inscribiendo, pues ahí en el chat voy a tomar sus correos para mandarles más información.